cada parte debe mantener el debido silencio con respeto a lo que es el proceso. El tribunal conoció 58 audiencias y donde todas esas audiencias tuve debido respeto de escuchar a las partes, así que vamos a escucharlo. Segundo, y esto es para las víctimas y los imputados, en el día de hoy no se va a determinar responsabilidad penal porque no nos corresponde, simplemente es la verificación de la acusación que presenta el Ministerio Público y la decisión respecto a si se dicta auto de apertura, juicio o no. En ese sentido, las partes que no queden conformes con la decisión que se emita podrán hacer uso de los recursos que entienda de lugar. Y la otra situación que les voy a explicar a las partes, el tribunal trata siempre, ya por escrito estará un poco más extensa, pero el tribunal trata siempre de en la audiencia hacerlo lo más llano posible para que pueda ser entendida por evidentemente, como dije, las partes directas que son las víctimas y los imputados. Trataremos por la hora de hacerlo lo más breve posible, pero inclusive yo creo que el dispositivo es más largo que lo que tengo aquí. En ese sentido el tribunal inicia. En el día de hoy, dado la decisión emitida por el tribunal el pasado 21 de abril, que se concluyó con el conocimiento del proceso y en virtud de las disposiciones para la declaración de casos complejos, se difirió la lectura para el día de hoy. Por eso no he cambiado para este salón. Se difirió la lectura para el día de hoy y como ya le advertí de antemano, de forma íntegra estará el próximo martes, si Dios quiere. El Ministerio Público a los imputados lo acusan de haberse asociado de asesinato, asociación de malhechores, asesinato y porte ilegal de armas, y que con sus acciones provocaron la muerte de Natacha Singerman y Zuleika Flores Guzmán. A tales fines, de la manera más breve posible, el Ministerio Público ha señalado en su redacción fáctica que había un plan orquestado alegadamente por Julio Cepeda Ureña y la coimputada Sani Dotel Ramírez por la situación de celos, y que en esa circunstancia ordenan la muerte de Zuleika Flores Guzmán, pero dado las similitudes en cuanto al vehículo y la residencia, dieron seguimiento a Natacha Singerman, quien resultó muerta el 7 de abril de 2014, pero posteriormente concretizan acción y ultiman a Zuleika Flores Guzmán en fecha 28 de abril de 2014. A Sani Dotel, el Ministerio Público le acusa como la persona que orquestó el plan por celos con su esposo, decide acabar con la vida de Zuleika, que paga para que ejecute la acción y que mantuvo conversación con los imputados y envía fotografía a Abraham Tavares de Zuleika y la puerta trasera de su carro, destacando el número de placa que el mismo le fue enviado a Siberis Martínez. A Julio Cepeda Ureñas hace varias puntualizaciones la parte acusadora, en el sentido de que por un lado dice que por celos decide acabar con la vida de Zuleika, que también lo acusa de haberle dado su alma para tales fines a Amaury Soriano, que en principio, por otra parte, dice que no era parte del plan, porque si no, no había que localizar, porque fue quien alquiló a Zuleika, pero de igual manera lo señala o le inculpa por tener relaciones de llamada con los imputados, que tenía celos con Zuleika por la alegada situación de que ella seguía con su ex marido y que como guardián del revólver debe probar las circunstancias de que ese revólver aparece en la escena de muerte de Natacha para sustraerse y demostrar que no era parte del plan. En cuanto a Leonaria Elizabeth Trinidad Ramírez, señala que con su esposo, Francia de San Fermín, localiza a los ejecutores de Zuleika Flores, busca información de dirección y vehículo en Facebook, que él la pide y recibe la dirección de Zuleika, teniendo fotos del carro de Zuleika desde el 3 de enero de 2014, a la cual se le paga un resort, y que además de que los días de los hechos mantuvo conversaciones con Jesús Manuel Mendoza y Johnny Sección. A Francia de San Fermín lo acusa de haber orquestado el plan
conjuntamente con su esposa para localizar a los ejecutores de la acción contra contrata a Jesús Manuel Mendoza por 600,000 pesos y a Johnny Sención, que era de darse junto a su esposa y le pagaron con un resort, manteniendo los días de los hechos conversaciones con Jesús Manuel Mendoza los días 16, 17, 24 y 28 sobre el plan y compensación. A Mauri Soriano lo acusa de ser visto en ambas fechas, 7 y 28 de abril, en una motocicleta en la parte trasera, desmontarse y disparar a la víctima, ocupando de su celular con lo que se comunicaba con Luis Abel Mariano, Jesús Manuel Mendoza Benítez y Johnny Sención. Recibir de Julio Cepeda el revólver, que las antenas lo ubiquen en el lugar de los hechos y sostener llamada a la hora del crimen con Jesús Manuel Mendoza y Francis Fermín y Johnny Sención. Luis Abel Mariano, que fue contratado por Jesús Manuel Mendoza y que es de con Amaudi, le da seguimiento a las víctimas, y las dos ocasiones él conducía la motocicleta que entregó al señor Alfonso la pistola marca Candaday de Rafael Díaz y que esta se la entregó a Mauri para matar la muerte a Zuleika. A Jesús Manuel Mendoza Benítez, lo buscan los esposos alegadamente, Dionaris y Francis, le pagan unos 600,000 para contratar a Mauri Soriano y Luis Abel Mariano. Ante el error en la primera muerte, viaja a San Francisco detrás de Amauri para convencerlo, que contrata a Johnny para contratar a los demás. Mantener contactos con esto antes, durante y después de la muerte de las Cosizas, y que a cambio de la deuda que tenía con Inversiones Chamé, le hacen, digamos, una permuta con relación a dicho vehículo. A Johnny Sención Gómez, que fue contratado para buscar los ejecutadores, asociándose con Francis Alexander Fermín, Dionaria Elizabeth Trinidad y Jesús Manuel Mendoza para matar a Zuleika Flores Guzmán. Buscando a Mauri Soriano, sostener conversaciones antes, durante y después con lo mismo. A Sibeli Martínez, que esta es agregada al plan para hablar de mandar foto del carro de Sandy, que esta le fue enviada a Sibeli. También lo recibió el 17 de marzo de 2014 el número de placa de parte de ella, que ella, aunque negó una relación con las partes, se le encontró en su teléfono celebración de la muerte de dicha persona. A Juan José del Doctor, que este se agregó al plan de su número, le envió a Dionaris Francis la dirección exacta, que posee hermano de Sandy y cuñado de Julio Cepeda, conocía del plan. Abraham Tavares Doctor, que este se agregó y que de su teléfono, usando el usuario de Julio, se hacen llamadas a Dionaria Elizabeth Trinidad y Francis Alexander Fermín, que va al velatorio de Zuleika con Fanny Sandy Doctor y tira fotos al cuerpo y se lo manda a Fraisi. Fraisi Lady Novas, que se agregó al plan, tenía interés cuando respondió al mensaje diciendo dímelo, salió en su celular fotos del ataúd de Zuleika, comentarios de que debería cuidarse y también tenía en el celular de la noticia del periódico. Catherine Berriosca Medina, que el 28 de abril, junto a Johnny Sención Gómez, dirige la operación que llevaba Mauri y Luis Abel, que se encontraba en la antena que da la casa de Sandy, y llamando a Luis Abel, comunicándose de su celular con los imputados. Y por último, que Eda Ramírez se agregó al plan a través de su celular, se envía a Siberis el número de placa de Zuleika, propiedad del celular, encontrando en allanamiento a Leonaris y a Francis, y fotos y videos de Siberis. Previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, debemos fallar algunos pedimentos que fueron planteados por las defensas que son relevantes en cuanto a derechos fundamentales. En este caso, la defensa de Siberis Martínez solicitó una sesión de inconstitucionalidad respecto a la acusación presentada por el Ministerio Público, a lo que el tribunal le responde que ciertamente la Constitución dispone los medios para anular aquellos actos que sean contrarios a la Carta Magna, que en ese sentido se encuentran en nuestra nación tanto el control concentrado como el control difuso, y que el control difuso, que se encuentra desde nuestra Constitución primigenia, le da la facultad a todos los tribunales de la República de pronunciarse conforme al artículo 188 de la misma, dando capacidad para conocer la constitucionalidad de los asuntos sometidos a su conocimiento, por lo que el tribunal debe y puede fallar al respecto en cuanto a la solicitud formulada por dicha defensa. En la especie, la defensa de la imputada Siberis Martínez
solicita acoger la excepción de inconstitucionalidad respecto de la acusación formulada por los licenciados Gilberto Castillo y Dervio Heredia, procuradores fiscales de la provincia de Santo Domingo, alegando que la misma no cumple con las disposiciones del artículo 294 del Código Procesal Penal, así como el artículo 170 de nuestra Constitución y de igual forma las disposiciones de la Ley 137-11 en sus artículos 7, numeral 3. Todo fundamentado en que dicha acusación quebranta los principios de legalidad y objetividad que rigen al Ministerio Público. Al respecto, el tribunal indica que ciertamente el artículo 6 de la Constitución establece la primacía de la Constitución, por lo que son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o actos contrarios a la misma. Sin embargo, el tribunal pondrá la misma en cuanto a la acusación presentada por el Ministerio Público. Entiende que no se trata de una de las vías que se enmarque dentro de los actos susceptibles de ser controvertidos por la vía de excepción de inconstitucionalidad, ya que tiene los medios para su discusión a nivel jurisdiccional. Inclusive la discusión atañe hasta la sentencia, es decir, la discusión sobre los actos jurisdiccionales atañe hasta la sentencia que emana de un poder de Estado como es el Poder Judicial. El tribunal entiende que este es un acto particular que no afecta a la generalidad y que evidentemente por las vías procesales puede ser atacado como se está haciendo en la especie. Además de que nos encontramos la violación por parte de la parte acusadora que ha presentado una acusación bajo el entendido de tener el cuadro fáctico y las pruebas que involucran a los imputados. Lo que tiene que hacer el tribunal es ponderar en su momento dicha acusación. En ese sentido se rechaza dicha petición por improcedente. La defensa del imputado Juan José Dotel señala el supuesto de no bis in idem y de respeto al mismo. Esto fundamentado bajo el amparo de que el órgano acusador de fecha 11 de julio de 2014 emitió una certificación en la que señalaba que fue despachado del Ministerio Público o no existía elementos de prueba que lo vinculan. En cuanto a dicho planteamiento, el tribunal debe señalar que el artículo 69, numeral 5 de la Constitución de la República establece que nadie puede ser juzgado dos veces por una misma causa, situación que no se advierte en la especie porque dicha comunicación aportada es hecha por el fiscal investigador dado la condición de oficial de dicho imputado, en el que refiere que le devuelve su pistola y objetos. Sin embargo, dentro de la investigación realizada por dicha parte acusadora, entendió que existían elementos y presentó acusación en contra de dicho imputado, sin que a favor o en contra de dicho imputado exista una sentencia con respecto a lo que se está juzgando en los actuales momentos. Al contrario, lo único que en su momento fue conocido fue una medida de coerción en la que recusan al juzgador y posteriormente puesta en libertad por un habeas corpus, por lo que se rechaza dicho planteamiento. En cuanto a la solicitud de nulidad del proceso solicitado por la defensa de la imputada Dionalis Elizabeth Trinidad, la misma alega violación al derecho a la libertad y seguridad personal, argumentando que fue arrestada de forma ilegal con una orden no dirigida a ella y correspondiente a otro proceso. Además de que se violentó el artículo 234 del Código Procesal Penal sobre el periodo de lactancia y la no imposición bajo esas circunstancias de prisión preventiva, argumentando la parte querellante que asiste a la familia Singerman que esto fue fallado por la Corte y rechazado. Debiendo precisar el tribunal que la posible violación a un derecho fundamental puede ponderarse en todo estado de causa, que los tribunales deben constituirse los garantes de los derechos fundamentales de las personas, derechos inherentes a todos desde que nacemos, los cuales solo pueden ser restringidos bajo las causales que la misma norma establece. Más que todo, respetando el debido proceso de ley que instituye el artículo 69 de la Constitución, que en especie se argumenta violación al derecho fundamental de la libertad de tránsito, artículo 40 de la Carta Sustantiva. Sin embargo, se ha podido verificar que respecto a dicha imputada se produjo el arresto a tenor del auto número 15-229-ME-2014 de orden judicial de allanamiento y de arresto
de fecha 9 de julio del 2014 y siendo arrestado en fecha 24 de septiembre del 2014, lo cual el tribunal verifica que no es cierto que sea una orden de otro proceso, ya que se establece que figura como víctimas Natacha Singerman y Zuleika Flores Guzmán. Tampoco que se ejecuta vencida, ya que dicha orden vence para el allanamiento, no así para la orden de arresto, que no tiene fecha no va con ese plazo de 15 días que se establece para el allanamiento. De igual manera se verifica que en cuanto al nombre no se encuentra la violación expuesta por la defensa, ya que la parte acusadora presentó con el apodo con el que alegadamente la identificó. Por último, en cuanto a la lactancia, aparte de lo que establece el Código de Trabajo respecto al tiempo y el tiempo en que ella se alega que dio a luz y se sometió a la medida de coerción, no es menos cierto que también el artículo 234 del Código Procesal Penal dispone cuando sea para casos que no se impone o que es posible la imposición de la medida, cuando es para casos en el que la condena imponible sea mayor a 4 años de privación de libertad. En ese sentido se rechaza dicho pedimento. En cuanto a la solicitud de supuesto arresto ilegal formulado por la defensa de Amaury Soriano García, la defensa arguye que la autorización es la 10398-ME-14 de 7 de mayo del 2014 y que se solicitó a las 12:06 de la tarde y que el mismo es arrestado a las 1:20 de la madrugada, dice 1:20 AM. Sin embargo, el tribunal verifica el acta de arresto de dicho imputado ha podido constatar que se hace en virtud de 2 órdenes de arresto existentes alegadamente en su contra, las 0370 y las 08359-ME-2014, dictadas por los jueces Bernardo Comprín y Margarita Cristo, por lo que se rechaza dicho tratamiento. El tribunal sí debe hacer algunas advertencias a la defensa en elementos generales en cuanto a la formulación precisa de cargos, que fue arguido por varias defensas de que el Ministerio Público violó dicha normativa. El tribunal establece que ciertamente la disposición procesal y constitucional manda que el Ministerio Público al momento de acusar a una persona debe hacer una formulación precisa de cargo desde que lo señale como posible autor o cómplice de un hecho punible, para que el mismo pueda de forma previa y detallada conocer las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra. Todo esto conforme al artículo 8.1 y 8.2.b de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14.3.a del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 19 del Código Procesal Penal. Y al respecto se refirió la resolución 1920-2003 del 13 de noviembre de 2003 de la Suprema Corte de Justicia en su artículo 15, que no lo voy a leer de forma extensa, pero que establece que cuando se acusa se debe individualizar, describir, detallar y concretizar el hecho constitutivo. En especie, al verificar la acusación presentada, se advierte que la misma cumple en principio con dicha disposición, ya que refiere cuáles alegados hechos se imputan a los procesados, indicando de forma precisa los cargos, las pruebas que la sustentan, las pretensiones probatorias y la calificación jurídica, por lo que no se ha violentado dicha normativa. Ahora bien, decimos en principio porque el tribunal debe verificar la concatenación de ese relato fáctico con las pruebas aportadas. Otro aspecto, y esto sí es de una forma muy firme, que quiero establecer a la mayoría de las defensas, es lo relativo a la valoración de las pruebas. En el transcurso de las audiencias se discutió sobre lo relativo a que algunas defensas no tenían algunos elementos de prueba o dichos elementos de pruebas no eran visibles. El tribunal recarga que en fecha 29 de mayo del 2015, 19 de junio de 2015, notificó a la defensa las pruebas, que posteriormente los abogados que se incorporaron, sobre todo el doctor Duarte Caná, en fecha 29 de enero de 2016, se le ordenó tomar conocimiento vía secretaría y así lo hizo.
Y que por último las defensas públicas que asisten a Mauri Soriano y Luis Abel Mariano Pérez al momento de comparecer ante el tribunal fueron los únicos, debido a la instrucción del proceso, que manifestaron no tener algunos elementos de prueba, y el tribunal procedió a la notificación, por lo que se le advierte a todas las defensas que las objeciones realizadas por no tener la prueba, por no abrir el dossier o ser inelegibles, resultan improcedentes, ya que el tribunal les notificó hace casi 2 años y el venir luego de instruir un proceso a realizar dicho pedimento es improcedente. Máxime cuando a todas las defensas en esta audiencia preliminar se les permitió que vieran las pruebas que consideran de lugar en la audiencia, presentando de su carpeta probatoria la parte acusadora. De igual manera, el Ministerio Público y el Tribunal expuso la prueba a disposición. Inclusive, una de las defensas de dicho imputado dio una por una dichas pruebas. De igual manera, le indica a las defensas que resulta improcedente los pedimentos formulados respecto a que se excluyan medios de prueba por no ser vinculantes a sus imputados, ya que se trata de una acusación en la que figuran 14 imputados, 15 con lo que está en rebeldía, y en ese sentido las pruebas deben ponderarse conforme a lo que se pretende para uno o todo, por lo que el tribunal procederá a la ponderación de todas las pruebas aportadas, constatando su legalidad, utilidad, pertinencia y posible vinculación en el presente caso para sustentar la probabilidad o no de una condena. Siendo así, tenemos que el Ministerio Público, dentro de su carpeta probatoria, presentó elementos bastante discutibles, que fue la autopsia y los levantamientos de cadáveres. En cuanto a lo mismo, el tribunal refiere en cuanto a las actas de levantamiento de cadáver que se encuentran en la página 24 y 25 de la acusación, que son elementos viables a los fines de demostrar el lugar, fecha y circunstancia en que se encuentra el cadáver de las postizas. En cuanto a las autopsias, que fueron bastante discutidas, ambas autopsias presentes en la página 24, el tribunal primero indica que el artículo 217 del Código Procesal Penal regula de manera directa lo que tiene que ver con las autopsias en el actual proceso penal. Que el Ministerio Público designa 2 peritos y rinde un informe sobre la causa médica, esos peritos, sobre la causa médica de la muerte, de los estados patológicos persistentes y del momento en que se produjo. En ese sentido, el análisis realizado por los peritos capacitados a tenor de los artículos 204 y siguientes del Código Procesal Penal es válido, y que en el caso de la especie, las autopsias que han sido presentadas no se tratan de una fotocopia simple como se ha discutido o se ha pretendido establecer por alguna de las defensas. Y si entendemos que la fotocopia puede dar lugar a una alteración, pero en el caso de la especie, el Ministerio Público presenta copia certificada, válidamente firmada y sellada por la institución que la emitió, y cuyo fin es presentar los elementos relativos al análisis anatomopatológico, causa de la muerte y conclusión, sin que la presentación en copia de las fotografías presente un agravio para las defensas, y mucho menos que tenga el tribunal que peticionar los proyectiles que fueron revestidos y válidamente analizados. En cuanto a las actas de inspección ocular y otras actas de inspección que se encuentran tanto de las 2 escenas del crimen como un acta de inspección del lugar de fecha 7 de mayo, estos son pruebas válidas conforme al artículo 173 del Código Procesal Penal, que puede ser realizado a los fines de evidenciar lo que se encontró en el lugar del hecho y lo recolectado. En cuanto a los registros, arresto y autorización, el Ministerio Público presenta acta de registro de personas y de vehículos, en este caso correspondiente a los imputados
Luis Abel Mariano, Amaury Soriano, Sandy Doter Ramírez, Jesús Manuel Mendoza, Johnny Sención, Julio Cepeda Ureña y Leonaris Trinidad y Siberis Martínez, las cuales se hacen al tenor de los artículos 175 y siguientes del Código Penal, indicando ocupado en cada uno de ellos y cumpliendo con las formalidades de la ley. Por otra parte, también se encuentran los allanamientos efectuados a Francia de San Fermín y José Ureña, que se hicieron con el artículo 180 del Código Procesal Penal, contactándose de igual forma las debidas actas de arresto, todas autorizadas conforme las autorizaciones que se encuentran depositadas de fecha 7, 8 y 9 de mayo, haciéndole una indicación a todas las partes que el tribunal está haciendo un análisis global de la prueba para después ir a lo particular en cuanto a la imputación de los procesados que están en este proceso. En cuanto al certificado del Ministerio de Interior y Policía, el de la página 30, el número 2, y la página 31, número 5, son elementos viables para verificar la propiedad de la pistola y los revólveres que consta la vía de su entrega, y que con respecto a la certificación de entrega de Julio Cepeda Ureña nos referiremos más adelante. En cuanto a las diversas certificaciones de entregas de objetos, se verifica dentro de la libertad probatoria la viabilidad de la misma, con la que se entregan armas, celulares y vehículos que válidamente fueron ofertados o que válidamente fueron evaluados por el Ministerio Público. En cuanto al certificado de análisis forense, el 2119-2014, y nos referimos a eso nuevamente. El mismo es el análisis realizado a la pistola que está integrada, estimación sus conclusiones y realizada conforme los peritajes. En cuanto a las actas de reconocimiento de personas, estas son reguladas por el artículo 118, siendo válidamente levantadas, siendo controvertido por la defensa, que no está su abogado, pero se dice que está acompañado de un abogado, y controvertiendo que no se presenta a dicho testigo plural. Sin embargo, se presenta parte de los oficiales actuantes, y dentro de esa libertad probatoria el tribunal debe dar la oportunidad a la parte acusadora, porque se indica su participación en la misma, siendo lo relativo a poner su credibilidad como testigo de esa acta en otras fases conforme los interrogatorio y contrainterrogatorio. En cuanto a las múltiples conversaciones de extracción, autorizaciones e informes periciales que ha sido controvertido por casi todas las defensas, el tribunal le indica: existe solicitud, autorización de interceptaciones y de captación de mensajes, 21 de esas fechas, es decir, establece diversas fechas que ciertamente algunas se refieren a 2014, otras a 2013, pero el tribunal indica que dichas solicitudes no violentan lo que es la dignidad o la intimidad, fueron válidamente solicitadas y válidamente acogidas por el tribunal competente y extraídas las conversaciones del lugar, que en su momento están tanto en los CD como de forma impresa y fueron válidamente discutidas. De igual manera, dentro de la misma presenta lo que son las certificaciones de las compañías Viva, Orange y Claro, con la información de las llamadas y los CD respecto a las partes o imputadas algunas de ellas. En cuanto al informe de inteligencia y mapificación, es un elemento de prueba válidamente realizado por la institución Dirección Central de Investigaciones Criminales, que establece informe de investigación y puede ser ponderado en otra fase. En cuanto a las pruebas materiales consistentes en la pistola, los motores, la jipeta y el bulto, consta la ocupación, la oferta probatoria, han sido presentados válidamente la pistola, los bultos, y en cuanto a lo demás ha sido presentada la certificación. En cuanto a la prueba ilustrativa, en este caso nos encontramos en la prueba página 43, 60, 61 y 62, correspondiente a los CDs de Claro, Orange y Viva, también los CDs de vigilancia, imágenes de cámara, así como la página 45, diapositiva y CD de las imágenes. Son elementos válidos que fueron notificados, que indican pretensiones probatorias y que deben ser ponderados de forma conjunta con todas las pruebas,
Esto lo manifiesto por la solicitud que hizo la defensa en cuanto al video, en cuanto a las imágenes del día de los hechos, que no le da la oportunidad de que sea discutido con todos los elementos. En cuanto a las pruebas testimoniales que han solicitado la exclusión de manera general por indicar que no establece las generales de forma clara, en el caso de los oficiales son personas o testigos que aporta la parte acusadora, que se escuchará en este caso vía la citación que se hace a su institución, vía el rango que tiene y vía en el caso de los peritos. Dos civiles, para decirlo de otra manera, es decir, los que no son oficiales y los que no son peritos, el Ministerio Público ha presentado válidamente sus generales. El único que no tenía generales es el que consta en la página 54, número 27, que es el señor Wilson Alberto Pañano Rivas, y la parte querellante de la familia Singerman en su acusación en la que se adhirió, presentó las generales y las pretensiones probatorias de dicho testigo por lo que es la violación. Y en cuanto a confesora y Evelyn, que se presenta de manera conjunta, la misma parte acusadora de la página, en la prueba testimonial 5, presenta así de forma conjunta confesora Guzmán Acevedo y Evelyn Isaura Torres, pero también lo separa. Confesor en la parte 5 tiene las generales y Evelyn en la parte 6 tiene las generales, por lo que son elementos de prueba que han sido válidamente acortados. Dicho eso, en cuanto a todos los elementos de prueba, tenemos otros que si el tribunal tiene discrepancia y que entiende que constituye violación a los derechos de la defensa. En ese sentido, nos referimos a la oferta de pruebas materiales electrónicas, que son los celulares. Cuando me presenta una oferta de celulares, dos ofertas de celulares, indicando que se trata de todos los celulares que fueron analizados y que tuvieron participación, el Ministerio Público violenta de forma flagrante el derecho de defensa de las partes. Aquí fuimos testigos cómo en un momento se presentaron 11 y cómo posteriormente se presentaron los demás, para un total de 23 celulares. Sin embargo, dentro de todo lo que son las actas de registro, arresto, allanamiento, el tribunal verificó más de 30 celulares ocupados. Entonces, ¿cuáles celulares va a aportar y cuáles celulares va a descartar el Ministerio Público? Si no lo señala de forma clara y precisa, esto se dejaría al libre albedrío y el tribunal no podría admitir esa situación. Por eso excluye estos celulares. Sin embargo, esto no quiere decir que ya el Ministerio Público hizo su análisis en base a la solicitud y en base a los elementos que ya han sido presentados. Esto no toca ese aspecto. Lo que sí tenemos controversia es con relación a lo referido por la defensa material y la defensa técnica de Julio Cepeda Ureña, que es lo relativo a la certificación de entrega del arma, el revólver y el certificado de análisis realizado al mismo. La defensa ha sido reiterativo, dijo que en 11 ocasiones el Ministerio Público en la acusación dice marca ilegible y menciona una numeración distinta. Pero lo más que ha controvertido la defensa es que hay un certificado de análisis forense marcado con el número 2142-2014 de fecha 9 de mayo del 2014 que dice que el arma analizada, en este caso propiedad del señor Julio Cepeda Ureña, marca Smith & Wesson, se remitió su análisis en fecha 8 de mayo del 2014. Pero la certificación de entrega que realiza dicho imputado a la parte acusadora vía el testigo Lauri Terrero dice que fue entregada el 10 de mayo. El Ministerio Público peticiona la corrección basándose, y esto tenemos que ser muy firmes, basándose en las propias declaraciones del imputado en la medida de coerción cuando se le conoció en la Oficina de Atención Permanente, en la que alegadamente señala que él con el Ministerio Público, luego de realizar el allanamiento, fue a la oficina, que tenía la escopeta en la casa, y fue a la oficina a buscar la pistola. Pero inclusive esto resulta controvertido, porque el allanamiento, buscamos la fecha, se hizo jueves 8 de mayo y
La certificación de entrega, que no está llenada a mano, sino a máquina, dice sábado 10 de mayo. El allanamiento se hace a las 4, alrededor de las 4:30 de la tarde, y la certificación de entrega dice 2:15 de la tarde. Por lo que se admitiéramos, como dice el Ministerio Público, de que dicha entrega se produce luego de realizar el allanamiento, como quiera, ni siquiera la fecha, la hora tiene concordancia. Y dicho imputado, de forma reiterativa, parándose en 2 ocasiones por más de 1 hora, hizo su exposición respecto a que él entregó alegadamente ese revólver el 10 de mayo, y esa es la certificación que el Ministerio Público me presenta. ¿Qué entiende el tribunal en cuanto a la corrección de cualquier error que permite el artículo 301 del Código Procesal Penal? Que esto es posible para elementos como lo que dijo la defensa, que en 11 ocasiones mencionado no tanto de la marca legible o no legible, porque evidentemente cuando las pistolas se ve, el revólver se ve de forma física, no se vislumbra de una manera, digamos, de inmediato la marca del revólver. Pero en cuanto al número, el Ministerio Público ciertamente señala con una S y después dice que el que se entrega tiene un 6. Eso sí sería un error que el tribunal podría corregir al Ministerio Público. Pero un acta levantada no puede ser corregida. ¿Por qué? Porque para un acta, en este caso la certificación de entrega, de forma detallada no está descrito en el Código Procesal Penal, pero dentro de la libertad probatoria la utilidad sí es admitida. La certificación de entrega, para que pueda ser admitida en juicio, debe ser conforme al artículo 139 del Código Procesal Penal. Indica fecha, lugar y hora, y no entra en contradicción con la misma prueba que la parte acusadora está presentando. Toda vez que cuando se fuera a juicio, el testigo que levantó esa acta no puede venir, no, fue el 9, fue el 8, fue el 7, porque eso sería dejar en estado de indefensión a la parte. El testigo está para autenticar lo que se le presenta, que no ocurre en especie. Y lamentablemente eso da lugar a la exclusión de todo lo que tenga que ver consecuencias de la misma, como el certificado, el mismo revólver y el testigo. Pero aún más, el tribunal tiene que hacer una advertencia a las partes. La autopsia de Natacha Zingerman dice que se mandan 2 proyectiles. El acta de inspección dice que se recogen 2 proyectiles mutilados. Sin embargo, aparte de los que se analizan con el de Sudeika, con relación a Natacha, de manera, ese certificado de análisis forense dice que se analiza un proyectil ocupado en la parte delantera del conductor, uno en el asiento trasero, otro en el interior de un termo de agua plástica que se encontraba en el interior del carro, y los 2 que se extrajeron del cuerpo. Es decir, que me dicen que se recogieron 4 y me analizaron 5 proyectiles, lo cual también constituye una violación en ese certificado presentado por el Ministerio Público. Esas son las pruebas que el tribunal tiene que referirse. El artículo 301 manda que cuando el tribunal debe decidir respecto a la solicitud, ya sea conforme al artículo 303, dictando auto de apertura de juicio, 304, dictando auto de no adular. Siendo lo más breve posible y en su momento, de una manera más extensa, se explicará a las partes. Vamos a hacer algunas puntualizaciones respecto a algunos imputados. En el caso de Siberis Martínez, se le señala, como ya indiqué, bajo el supuesto de que a su celular recibe el número de placa relativo al vehículo de Zuleika Flores, que recibió un risol como pago, sugirió una compensación, y que por su condición de funcionaria, porque era jueza suplente y abogada, debió comunicar la situación de la que tuvo conocimiento. Respecto a lo mismo, debemos precisar, primero respecto a lo que dio la defensa, que manifestó que el único auto que existía respecto a Siberis era para un análisis de la prueba o de celular del año 2013. El tribunal pudo evidenciar que existía uno que abarcaba hasta junio del 2014, por lo que abarcaba el tiempo que el Ministerio Público y la parte que ella se refiere
cómo que ella recibió dicha fotografía. Sin embargo, no se puede constatar que esa foto que se dice que recibió la misma la haya reenviado. Eso el Ministerio Público en ninguna parte de la acusación lo refiere, para que fuera usada por otra de las partes, siendo inclusive contradictorio la parte acusadora en cuanto de quién recibe la fotografía. Dice que la recibe la Abraham. Dice que la Abraham se la mandó a Sandy, que Sandy se la remitió a ella. Y también dice que la recibe de Edward Ramírez. Por lo que evidentemente el Ministerio Público resulta impreciso de quién recibe la fotografía y el uso que le dio a esa fotografía. Además, en el informe que se realizó a la misma, no es establece por vías viables que estuviera celebrando por el hecho trágico cuando son las alegadas fotografías que dice el Ministerio Público que presentó o que presenta en dicho informe, que inclusive debería ser constatado por otros elementos probatorios. Y de otra parte, el tribunal tiene que ser claro que no ha sido un hecho controvertido el que conoce a parte de las personas involucradas en el proceso, y que al momento de cualquier reunión o actuación no lo hacía en su calidad o posible calidad de autoridad, sino en compartir de amistad. Por lo que esa obligatoriedad que dice el Ministerio Público que ella debió tener de comunicar los hechos, y de otra parte esa situación que dice el Ministerio Público de que ella tuviera conocimiento del hecho, no ha sido, primero no se acoge y la otra no ha sido probada. El artículo 25 del Código Procesal Penal nos manda que yo no puedo interpretar en contra de los imputados. Respecto a Abraham Tavares Dotel, hacen distintas imputaciones respecto al mismo. Refiere que el mismo usó el usuario de Julio Cepeda Ureña para hacer llamadas y enviar fotos del cadro, pero esto válidamente no ha sido probado con una fecha exacta para establecer su participación activa y que fuera importante para la consecución o los resultados del hecho. Inclusive la fotografía que de forma precisa respecto a dicho imputado, la parte acusadora señala, es una foto que manda cuando dicha persona, es decir, la señora Zuleika Flores Guzmán, estaba muerta. Por lo que, previo a esa comisión de los hechos, el Ministerio Público no presentó elementos probatorios que permitan constatar que dicho imputado pueda tener algún tipo de responsabilidad penal. En cuanto a Fraisi Daily Novas, el Ministerio Público hace la imputación primero alegando que ésta responde ante una pregunta afirmativamente dime, y que tiene en su celular fotos de Zuleika y los ejecutores. Foto que el tribunal pudo constatar que es la fotografía que demanda alegadamente Abraham Tavares Dotel, y que esta fotografía de, vuelvo y repito, la joven ya muerta, por lo que de igual manera su participación necesaria para la consumación del hecho no ha sido demostrada al momento de los hechos, pero más aún. El celular no se lo ocupó a la misma. El celular fue un celular que se ocupó en la casa cuando se hizo el allanamiento de Francis Alexander de Francia. No se verifica certificación levantada de la foto que se dice que ella remitió, por lo que en ese caso tampoco el tribunal podría remitir al juicio de fondo. En cuanto a Julio Cepeda Ureña, tengo que buscar mi nombre. Aparte de lo ya dicho sobre el revólver, que se afirmó que él mismo entregó a Mauri Soriano, pero no existe prueba de que lo haya entregado, y vuelvo a lo dicho anteriormente, el tribunal no puede asumir o interpretar el perjuicio de los imputados. El Ministerio Público le hace otras imputaciones a dicho imputado, pero resulta que el mismo Ministerio Público le da respuesta al tribunal, porque el mismo Ministerio Público en esa acusación en cuanto a dicho imputado se contradice totalmente. Por una parte dice que actuó por celos conjuntamente con su esposa, pero por otra parte dice que si él hubiera tenido conocimiento de los hechos, no había que buscar todos esos medios de fotografía, de todo lo demás,
porque él tenía conocimiento de toda la localización respecto a la joven Zuleika Flores Guzmán. De otra parte, y lo más gravoso, que el Ministerio Público quiere establecer que él mismo tiene una responsabilidad por su condición de guardián del arma, que él debe explicar, que dice que no guarda relación, como guardián del revólver debe probar las circunstancias que su revólver aparece en la escena de muerte de Natacha para sustraerse y demostrar que no era parte de esa acción. El tribunal reconoce hasta el momento dos fardos de inversión de la prueba. En el caso de la ley 36, sí, cuando usted porta un arma, como la ley dice que para usted portar un arma tiene que tener una autorización, usted debe presentar esa autorización, si no, usted es responsable de violación a la ley 36. Y una discusión en los casos de lavado de activos, mayormente a funcionarios y demás, que esa bonanza que pueda tener tiene que demostrar de dónde la obtuvo. Pero fuera de ahí, los casos particulares que se puedan dar, los imputados no están en obligatoriedad, al menos que tengan una defensa descartada, exculpatoria, no están en obligatoriedad de demostrar al tribunal nada. Quien debe demostrar y decirle a ese imputado, usted falló, entregó o hizo tal cosa con el revólver, es el Ministerio Público. En caso contrario, el tribunal violentaría lo que es la presunción de inocencia y mandaría que ese imputado tenga que demostrar un conjunto de situaciones. Inclusive la propia parte querellante en su escrito, la parte querellante en sí misma, le dio respuesta al tribunal respecto a dicho imputado con relación a lo de la guardián, y de igual manera como la misma parte querellante, haciendo copia de los elementos del Ministerio Público, dice que de las relaciones llamadas de dicho imputado, la única vinculación o relación con los mismos con relación a la coimputada Sandy López Ramírez, que evidentemente tenía que comunicarse porque es un hecho no controvertido la relación de pareja. Y en cuanto al revólver, esas situaciones que si ella usó o no dicho revólver, es evidente que no podrá ser valorado, el Ministerio Público no lo ha demostrado. En ese sentido, en cuanto a dichos imputados que hemos referido, el tribunal dicta auto de no adular y no acoge, señores, mantengan el silencio, y no acoge la acusación del Ministerio Público ordenando el cese, que solamente creo que tienen medida Julio Cepeda Ureña y Siberis Martínez. Lo hago así para no tener que leer el dispositivo, que creo que es más largo que todo lo que hemos hecho. De igual manera, excluye las pruebas directas que tienen que ver con dichos imputados relativas a las actas de arresto, de registro, las conversaciones telefónicas y demás. En cuanto a los imputados, en cuanto a los demás imputados, debemos hacer una aclaración en cuanto a Juan José Dotel, que nos llevó mucho tiempo condenado. En el caso de Juan José Dotel, el Ministerio Público lo acusa de que adecuadamente remitió la dirección, indicando la dirección de los CISA, y el tribunal, al verificar las glosas probatorias presentadas por el Ministerio Público, en la página 37, numeral 28, hay una certificación de las conversaciones extraídas celular del jornal de Elizabeth Trinidad, en donde existe una remisión de la dirección de los CISA, y entre los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público hay un CD de la compañía Orange, creo, que hace referencia un CD de Orange que hace referencia, porque el Ministerio Público sí presentó CD relativo a la propiedad de los celulares, que hace referencia a que ese celular es de dicho imputado. Es en esas atenciones que cuanto a este imputado el tribunal entiende que sí
debe remitir a un tribunal de juicio bajo la calidad de complicidad por haber facilitado elementos para la realización de la acción, conforme los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, excluyendo la ley 36 por razones obvias, es un oficial y no se le ocupó arma ilegal. En cuanto a los coimputados, Sandy Lotel Ramírez y Donaria Elizabeth Reguera Ramírez, Francis Alexander Fermín, Amaury Soriano García, Luis Abel Mariano, Jesús Manuel Mendoza Benítez y Johnny Ascensión Gómez, el Ministerio Público ha presentado un conjunto de pruebas documentales, testimoniales, materiales, pero sobre todo las periciales, que ameritan una discusión profunda sobre la responsabilidad penal de lo mismo, entendiendo el tribunal que la misma tiene base y fundamento, e inclusive dejamos la calificación jurídica de asociación de malhechores por una situación que hay jurisprudencias dispersas. Algunos entienden que en el caso de la especie, en cuanto a los que se dice en la Comisión de Derecho, Amaury Soriano, Luis Abel Mariano, existía una coautoría porque evidentemente la participación de uno y otro era la necesaria para la consecución de dicho. En cuanto a los demás, existen discrepancias. Por una parte entiende que se trata de una complicidad en el sentido de inducir a la comisión de un hecho, pero por otra parte existe jurisprudencia que hace más extensivo ese artículo 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que entiende que más allá de cuando unos diputados simplemente mandan a hacer supuestamente, y digo supuestamente a todos los imputados porque eso debe ser demostrado hasta que exista una sentencia firme, van a realizar una acción, pagan para realizar una acción a otra persona, pero en este caso se habla de todo un conglomerado que no se dio lugar a una al primer hecho, no se concretizó y siguió con las siguientes actuaciones. Tenemos jurisprudencia, al tribunal no le gusta que le lean, pero se la leo. Cuando entre los mismos individuos existe un acuerdo, una acción común, un esfuerzo conjunto, concertado, una meta, una misma intención para realizar un acto delictivo, queda caracterizada la figura de coautor y no la de cómplice. En ese sentido, el tribunal entiende que en otra fase dichos imputados deben ser juzgados bajo el supuesto de asociación de malhechores para la comisión de asesinato en perjuicio de Natacha Singerman y Zuleika Flores Guzmán, previsto y sancionado por los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano. En cuanto a la parte querellante, Luis Antonio Josefinas Germán Núñez, José Manuel Singerman y Floridian Dayana Singerman, los mismos presentaron una reformulación de querella en fecha 11 de marzo de 2015 y una adhesión parcial en fecha 14 de abril del 2015. La misma contra 9 personas, después se mantuvo contra 9 personas, excluyendo porque el tribunal está descargando de responsabilidad a Siberis Magón. Lo mismo han demostrado su calidad presentando las actas de nacimiento y además presentan otros elementos de prueba que consta en su adhesión, por lo que se admite dicha parte querellante y los medios de prueba presentados. En cuanto a las otras dos partes querellantes, el tribunal tiene discrepancias por otra situación. La parte querellante de Edward Valdés Márquez presentó una querella en fecha 10 de julio de 2014, la cual iba dirigida solamente contra Sandy Lotel Ramírez, Jesús Manuel Mendoza, Johnny Ascensión Gómez, Francis Alexander Fermín y Julio Cepeda Ureña. Posteriormente hace una adhesión que, si no mal recuerdo, es una sola página, en el que dice que se adhiere parcialmente a la acusación del Ministerio Público. Sin embargo, en la misma no hace
querella con el debido fundamento de todas las heredades, querella con constitución en acto civil en contra de los imputados que fueron agregados por la parte acusadora en su acusación, como si lo hizo la otra parte. En ese sentido, el tribunal se admite dicho querellante porque ha demostrado su calidad y puede hacer reclamaciones en su condición de padre del hijo de la Hoyosisa. Sin embargo, solo lo admite por las tres partes que consta, y digo las tres partes porque en cuanto a Sandy Doter y Julio Cepeda Ureña, los mismos presentaron desistimiento. Es decir, que nada más se admite en cuanto a Jesús Manuel Mendoza, Johnny Sención Gómez y Francis Alexander Fernández. Volviendo atrás, disculpen, en cuanto a Luis Antonia, la familia Singerman, una de las partes, manifestaba que no habían probado la dependencia material. Aunque no nos corresponde a entrar en una valoración de la responsabilidad civil en caso de que fuese encontrados culpables, el tribunal sabe que hay jurisprudencia constante. En caso de los padres no tienen que demostrar el daño. En el caso de las hermanas, de las hermanas, que hay una querellante que es hermana, si es una situación que puede ser ponderada por el tribunal de juicio, pero que no da lugar a que este tribunal la explica. Por eso se admiten todas sus partes. En cuanto a la parte querellante de Héctor José Flores Polanco, ciertamente presenta medio de prueba el testimonio del propio querellante y las pruebas demuestran la calidad en su condición de padre de la Hoyosisa. Pero tenemos la misma situación de la querella anterior. Presentó una querella en fecha 11 de julio del 2014 en contra de Sandy Doter Ramírez, Julio Cepeda, de los cuales posteriormente desistió, Jesús Manuel Mendoza Benítez, Francia Alexander Fermín, a Mauricio Soriano y Luis Abel Mariano, y dice y compartes. Es incompartes, resulta violatorio al derecho que tienen esas partes de conocer quién lo acusa y de qué lo acusa, cuáles son, y también de que precisa el artículo que establece las formalidades que debe cumplir la querella y la constitución en acto civil. Presentó ciertamente una adhesión en fecha 26 de julio del 2015, en este caso contra 7 personas, pero el tribunal en cuanto a esa parte admite únicamente contra los 4 querellantes identificados y precisados: Jesús Manuel Mendoza, Francis Alexander Fermín, a Mauricio Soriano Gómez y Luis Abel Mariano. Las defensas de algunos imputados recibieron escrito de defensa. La defensa de Sandy Doter presenta pruebas testimoniales que son 7 testigos aportados conforme a la norma y que el tribunal se los admite para que sean válidamente escuchados en otra fase y así poder controvertir lo que manifiesta la parte acusadora. En cuanto a las documentales, presenta 2 desistimientos que son viables para las pretensiones que se presentaron, y otra serie de documentos que refiere que no tiene vínculo con los demás imputados, que el tribunal también los admite. De igual forma, la que es común con la parte acusadora, ellos hacen uso de las fotografías anexas a la autopsia, que el tribunal se la admite con la copia que tiene el Ministerio Público. Sin embargo, de forma sorpresiva, cuando concluye en su tanto en su escrito como de manera oral, solicita o expone o señala que van a presentar los casquillos del revólver y la prueba balística y también una prueba de ADN. Elementos que solo la prueba balística fue solicitada previamente al tribunal en una petición y fue rechazada. Los demás son elementos que no existen en la actualidad o que no fueron presentados por la parte acusadora y que, como se le manifestó en unas audiencias bastante extensas, resultaban extemporáneos, por lo que esos elementos se excluyen, así como el revólver que ordené la devolución a favor de su legítimo propietario, que en este caso dice ser Julio Cepeda Ureña, pero que siempre le ponemos a la parte acusadora que debe presentar o demostrar la propiedad. La parte imputada de Jesús Manuel Mendoza Benítez presentó pruebas testimoniales
así como documentos con los que pretende demostrar que no existía ese vínculo y que no fue la vía, como dice la parte acusadora, que se le pagó los servicios que él mismo prestó en busca de la persona para la comisión de los hechos. Estos han sido ofertados válidamente y dado su pertinencia para sus pretensiones se admiten. La parte imputada de Juan José Dotel también presenta unos elementos de prueba que son una sentencia que forma parte de las cosas del proceso y la certificación emitida con anterioridad por la misma parte acusadora, que para controvertir lo que se le está acusando, ahora el tribunal entiende que resulta importante. En cuanto a la petición de devolución de vehículos que realiza tanto Inversiones y Jesús Manuel Mendoza Benítez, el tribunal indica que ciertamente existe un derecho de propiedad conforme al artículo 51 de la Constitución, que cuando estamos ante un proceso penal, el tribunal debe verificar si esas pruebas materiales, en este caso su vehículo o lo que sea, que presente el Ministerio Público, aunque pudiese o no tener relación con la situación fáctica que se presenta, si se violenta un derecho de propiedad de otras personas y así ponderar ese choque que podría existir. Sin embargo, en especie, porque hemos devuelto muchísimos vehículos en distintos casos cuando han demostrado que pertenece, como ha sido a la misma Inversiones Yamel que han pedido en petición. Sin embargo, en especie, cuando el Ministerio Público hacía una formulación en contra de dicho imputado, hablaba de que después ha dado una deuda que tenía o que le faltaba respecto al mismo, y el Ministerio Público la aporta como medio probatorio, y respecto a la misma, en una interceptación que existe en la página 37, numeral 25, certificación de conversación de Johnny Ascensión Gómez, en una de las partes se habla del pago, un supuesto pago con relación al vehículo. En esas atenciones el tribunal entiende que por el momento o de manera definitiva, porque habíamos conocido una petición provisional, debe mantener dicho elemento como prueba para que sea aportado por el Ministerio Público en la etapa de juicio. ¿Ustedes quieren que yo le dé el dispositivo? No. Ya el Ministerio Público ha notado lo que le he excluido, de todas formas se lo mandamos. Respecto a la medida de coerción, en el caso de Juan José Dotel no existe medida de coerción impuesta. El mismo se ha presentado voluntariamente, inclusive, y recordamos que en la primera audiencia, la segunda audiencia, fue citado, peticionó su defensa, que se hiciera vía de institución, se hizo un par de veces, y él posteriormente siempre ha venido voluntariamente. El tribunal entiende que bajo esas condiciones el tribunal no puede imponer a una persona que se ha presentado y que se le indica una participación mínima a discutir medida de coerción. Respecto a los demás imputados, existe la medida de coerción de prisión preventiva que, como han arguido todas las defensas, se manifiesta el plazo de 1 año y en el caso de los casos concretos de 18 meses que establece la norma ha sido ventajosamente vencido. Ciertamente el tribunal sabe que este plazo se encuentra vencido. El proceso se inició en el 2015 y se le conoció medida en mayo del 2014, es decir que para la fecha tiene 3 años lamentablemente. Sin embargo, cuando el tribunal pondera una medida de coerción, pondera cuáles situaciones han dado lugar a que dicha medida se haya extendido en el plazo más allá de lo que establece la norma. Ciertamente existen suspensiones en las que los imputados no fueron trasladados, principalmente las imputadas de Najayo. Creo que con la victoria solamente tuvimos una ocasión. Tuvimos ocasiones y fue por unas condiciones atmosféricas. Tuvimos dentro de los 2 años 2 situaciones de cuestiones atmosféricas que dieron lugar a la suspensión o receso del proceso. Pero dentro de todas esas 58 audiencias que tiene el tribunal aquí anotado y que se la va a referir de manera detallada en la decisión, está detallada en la historia del proceso y de igual manera se la va a referir para fundamentar la decisión. Debemos tener en cuenta que ha sido criterio y ha sido
abordado y acogido por esta juzgadora, que cuando se conoce del plazo, el plazo razonable, y que también lo extendemos para lo que tiene que ver con la medida de coerción, la Suprema Corte de Justicia ha manifestado que se debe tomar en cuenta la complejidad del caso, que aquí ha sido evidente, la gravedad de la pena imponible, la gravedad del bien jurídicamente tutelado, la conducta del imputado frente al proceso, la negligencia o efectividad de llevar adelante el proceso y el análisis global del procedimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Y de igual manera, esto es acorde con lo que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hacemos acopio a los tribunales, que en el caso Valle Aramillo y otros versus Colombia, sentencia del 27 de noviembre de 2008, que señala que para tomar en cuenta la razonabilidad del plazo se valoran tres elementos: complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. Dándole para atrás, la conducta de las autoridades judiciales, es evidente que siempre hemos estado dispuestos para el conocimiento del proceso, aún bajo condiciones de cesar vacaciones y estar en condiciones físicas no favorables, pero hemos estado aquí para conocer el proceso. Es evidente que existe mucha carga laboral en la jurisdicción, pero las mayores razones que han dado lugar a que este proceso se encuentre en la etapa actual ha sido tanto la complejidad del asunto como las actuaciones de las defensas. Y cuando digo las defensas, existen defensas que han manifestado que nunca han pedido una suspensión o que nunca han procurado una vía para retardar el proceso. Sin embargo, el proceso yo no lo puedo ver de manera separada para uno u otro. Existen varios imputados en este proceso y todos saben cuáles situaciones han dado lugar a la suspensión. Tanto de abandonos de defensa que se han tenido que dar en su momento, dado oportunidad de que estén las defensas que han mandado excusa y que el tribunal, al no violentar ese derecho de defensa, no le declaraba un abandono porque mandaban una excusa dentro de lo que establece en cierta medida viable. Pero inclusive con un proceso iniciado y con unas discusiones bastante extensas, solamente en la autopsia, se tuvo que volver a reiniciar tiempo después porque los imputados tuvimos que remitirlo a la defensa pública. Tuvimos múltiples situaciones de enfermedades de abogados y de imputados, hasta de seguridad en cuanto al mismo salón de audiencia. En ese sentido, el tribunal entiende que la libertad es la regla y que la prisión es la excepción. Sin embargo, y esto tomar en cuenta que varias defensas han aportado elementos probatorios en lo relativo al arraigo de dichos imputados, sin embargo, el tribunal ha indicado las razones, inclusive dentro de los mismos debates, que para no violentar el derecho de defensa, una defensa hasta se extendió, independientemente dentro de esos recesos y las recusaciones, 8 días para concluir varias horas. Y en ese sentido también se debe tomar en cuenta la gravedad de los hechos, la posible pena a imponer, la seguridad de las partes, la seguridad del proceso. En este caso estamos hablando, y dado la calificación jurídica, que se admite una pena máxima de hasta 30 años de prisión. En ese sentido, el tribunal mantiene la medida de coerción de prisión preventiva que pesa sobre dichos imputados, rechazando el cese que pesa el cese solicitado. El próximo martes a las 2 de la tarde, vía audiencia o vía secretaría, podrán empezar a hacer retiro de la decisión. Pasen buen día. Los familiares, por favor.
Porque desde mi defensa material dije que si concogían este caso de pico a pico y de persona a persona, podían hacer un fallo garantista. Y hoy yo felicito a la jueza Milagro del primer juzgado de la ¿Cuál es su instrucción. cliente? Mi nombre es Sibeli Martínez. ¿Y su cliente? ¿Su pariente, su Yo vinculada? fui vinculada en este proceso de manera arbitraria, pero hoy le doy gracias a Dios y a la verdadera justicia que hizo la jueza Milagro. ¿Usted es la que era jueza? Sí, señor. ¿Y su caso en qué quedó? ¿Usted vuelve al Más Poder adelante Judicial? podríamos hablar. Bien, Ok, gracias. gracias. Me siento satisfecha de la decisión de la jueza. Fue una decisión en esta primera etapa muy acertada. Seguiremos esperando la justicia como se ha hecho hasta el día de hoy. ¿De cuál de las víctimas? Por favor, si pudiera Yo soy ser la mamá de Natacha Sí, de Natacha. ¿Su nombre? Los padres de su víctima sí fue. Sí. ¿Y usted es el abogado? Sí, el abogado. Espérate, Nosotros somos los abogados que representaban a Natacha Sí, hermana, la persona de la señora Josefina y su padre y su hermana. Nuestro acreditamiento fue acogido por el tribunal. Mire para acá, doctor, por favor. ¿Cuántas pruebas? Ya tenemos más o menos... Bueno, el tribunal admitió la mayoría de las pruebas, hizo una exclusión de una prueba materiales como los celulares y las actas que levantaron la recolección de esos celulares. Después admitió todas las pruebas, haciendo la salvedad de los imputados que fueron dados a autoridad. ¿Pudiera decirnos cuál es un resumen de algunas de las pruebas, por favor? Sí, como te digo, las pruebas materiales, los celulares que fueron ocupados los imputados y las actas de registro de personas que le levantaron a esos imputados para la recolección y obtención de esos celulares. Esas pruebas fueron excluidas. ¿Los testigos? No, los testigos fueron admitidos, los testigos todos. Su nombre, por favor. Licenciado Ernesto Félix. Gracias, muy amable.